Gracias de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Bien, tenemos este tema el día de hoy. Se titula Mantengamos firme nuestra profesión de fe. Está basado en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22 al 25. Y dice así: la honra y gloria de Dios. Amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos, en tanto que cuanto más veis, aquel día se acerca. Vamos a tomar tiempo. Bien, vemos que en esta escritura, este pasaje nos habla de la cosa más hermosa. Y ahora podemos conocer a Dios y conocerlo de verdad. Podemos tener fraternidad y comunión con Él y lograr su presencia y su poder para que puedan obrar en nuestras vidas. La presencia y poder de Dios pueden vencer todos los problemas, todas las pruebas, todas las tentaciones de la vida que nos atacan. El Dios vivo puede ser una realidad viva en nuestra vida. Su presencia y su poder puede vencer a todos los enemigos de la vida. Su presencia y poder puede vencer a todos los enemigos de la vida, incluso al último, al gran enemigo que es la muerte. ¿Cómo podemos echar mano al Dios vivo y en nuestra vida? Este pasaje nos lo dice. Acerquémonos a Dios, dice el versículo 22. El primer deber es acercarse a Dios. Y a Jesucristo nos ha abierto el camino hacia la presencia de Dios. Él se ha hecho cargo de todos nuestros pecados y ha soportado por nosotros la culpa, el juicio de esos pecados.
Él nos ha liberado del pecado, ha eliminado el pecado de nuestra vida. Él está listo para presentarnos ante Dios como impecables y justos. Jesucristo nos ha hecho aceptos al Dios. Él ha proporcionado un camino nuevo, vivo, al lugar santísimo, ante la presencia misma del propio Dios. Podemos conocer a Dios y conocerlo de un modo íntimo y personal. Ahora podemos tener fraternidad y comunión con Dios, contar con su presencia y poder en nuestra vida y en nuestro andar diario. Por consiguiente, acerquémonos a Dios, pero note, resulta importante cómo nos acercamos a Dios. Hay que acercarse de un modo particular. Se necesita de cierta preparación para acercarse a Dios. Debemos tener un corazón sincero. Esto quiere decir genuino. Un corazón franco, honesto, con sentido y sin hipocresía. Un corazón sincero implica una actitud de alegría, de libertad, de entusiasmo. El verdadero creyente sabe que Jesucristo ha abierto la puerta que nos lleva hacia la presencia de Dios. Por ende, es agradecido y apreciativo, es alegre y feliz, se siente libre de entrar en la presencia de Dios, se siente con entusiasmo, emocionado para entrar a la presencia de Dios. No hay hipocresía ni falta de sensibilidad, no hay deshonestidad alguna. En un corazón sincero, sabe que realmente se puede acercar a Dios, que puede conocer a Dios, que tiene comunión y fraternidad con Él. Sabe que puede andar en alabanza, agradecimiento a Dios todo el día y que puede tener la presencia y poder de Dios cuidando y preocupándose por Él todo el día. Que Dios lo librará de todas las pruebas y las tentaciones, le proporcionará victoria, triunfo, sobre todo su corazón. Un corazón sincero sabe que Dios, lo que es acercarse a Dios, lo que es vivir en una fraternidad y en una comunión inquebrantada con Él. Un pensamiento. Muchos de nosotros nos encontramos tan envueltos en el mundo que nos olvidamos de acercarnos a Dios. Nos olvidamos de lo maravilloso que es Jesucristo, que ha hecho por nosotros y que realmente Él ha abierto un camino nuevo, vivo, hacia la presencia misma del propio Dios. Muy pocos de nosotros tenemos un corazón sincero y franco, un corazón que se acerca a Dios constantemente. Debemos despertar y prestar atención a esta orden. Es nuestro deber, un deber que es absolutamente necesario y que acercarnos
con un corazón sincero y franco, genuino, honesto. Debemos tener plena certidumbre de fe. Plena certidumbre significa certidumbre incondicional en Cristo, y que Él es la única persona que puede y proporciona acceso ante la presencia de Dios. Que Cristo y solo Cristo nos hace aceptos ante Dios. Significa absolutamente convencidos de que la muerte y sacrificio de Jesucristo es el único sacrificio perfecto, y que su muerte de sacrificio es el único sacrificio que Dios acepta. Demasiadas personas tienen lealtades divididas. No cuentan con la plena certidumbre de fe, plena como nos lo dice la palabra de Dios. Y encontramos que nos hace aceptos a Dios. Significa estar completamente convencidos de que la muerte y sacrificio de Jesucristo es el único sacrificio perfecto. Que su muerte de sacrificio es el único sacrificio que Dios acepta. Demasiadas personas tienen esas lealtades divididas y no cuentan como perfectas ante Dios. Demasiadas personas creen que son aceptas ante Dios, aunque anden como anden ellos en la vida. ¿Por qué? Porque son buenas personas y hacen muchas buenas obras, porque asisten a alguna iglesia, porque se bautizan, porque nunca han hecho nada considerado realmente malo. Todas estas buenas personas y todos nosotros debiéramos llevar una vida decente y moral justa. Pero estas cosas no son como las que nos hacen aceptos a Dios, ante Dios. Solamente Jesucristo puede llevarnos ante la presencia de Dios y presentarnos ante Dios. Cuando nos acercamos a Dios, debiéramos tener plena certidumbre de fe en Jesucristo. Absoluta certidumbre de que Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados y el sumo sacerdote perfecto que nos puede presentar ante Dios. Debiéramos tener un corazón y un cuerpo perfectamente limpio y lavado. Esta es una ilustración del sumo sacerdote limpiándose y lavándose él mismo antes de entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, como lo hacían en el Antiguo Testamento, el santuario interno del tabernáculo judío. Él se rociaba a sí mismo con la sangre del sacrificio y se lavaba él mismo. Esto simbolizaba que sus propios pecados eran perdonados. Se limpiaba su propia mala conciencia y se lavaba los pecados de su cuerpo. Sucede lo siguiente: antes de acercarnos a Dios, debemos estar limpios del pecado, de culpa, limpios por la sangre de Jesucristo. Tenemos que acercarnos a Dios mediante Jesucristo. Solo Jesucristo es el sacrificio perfecto por los pecados y solo Él ha hecho el sacrificio por nuestros pecados. Por ende, la única forma en la que podemos quedar limpios del pecado
es confiar en Jesucristo. Si confiamos realmente en Jesucristo, en su sacrificio, entonces Dios acepta su sacrificio por nosotros. Dios nos limpia de pecado y nos proporciona una conciencia limpia y un cuerpo lavado, una conciencia limpia de mal y de culpa. Un cuerpo limpio de pecado. Tenemos una escritura de Juan 10, versículo 9, que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Entrará y hallará pastos. Aquí vemos primero, en esta parte de escritura, las instrucciones sencillas para entrar en el redil. Amén. Amén, Señor. Hemos de entrar por la puerta que es Jesús, por la fe en Jesús que puso su vida por nosotros. Entramos en su rebaño y somos guardados con toda seguridad en comunión con Dios. Mantengamos firme nuestra profesión de fe, según el versículo 23 del que tomamos como base. El segundo deber es mantener firme nuestra profesión de fe sin fluctuar, como nos lo dice el versículo. Una persona que hace una profesión de fe debe ser fiel a Cristo. Cree dos cosas: que Jesucristo es su Salvador de pecado y muerte, que Jesucristo es el sacrificio perfecto por sus pecados, que Jesucristo y su sacrificio cubren sus pecados, hace posible que Dios perdone sus pecados, que Jesucristo es el Señor resucitado, que Jesucristo es el sumo sacerdote, quien se encuentra sentado a la diestra de Dios. Dios, que sacrificio es el mediador e intercesor perfecto y que lo hace acepto ante Dios y lo presenta ante Dios como perfecto e impecable. Cuando una persona profesa a Cristo, vemos cómo es su Salvador y Señor, y debe mantener firme su profesión de fe, y al hacerlo debe hacerlo sin fluctuar. El creyente cristiano no debe hacer caso a las voces del mundo, regresar a la mundanalidad y al materialismo. Tampoco debe dudar que Jesucristo murió por él. No se debe dudar que Jesucristo resucitó de los muertos y apareció a sus discípulos y a más de 500 hermanos. Y todo el que crea en él resucitará en el día postrero. Amén. Para darle vida eterna y para nunca volver a morir. Por 1 Corintios capítulo 15 versículo 32 nos dice: si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Decía el apóstol Pablo. Aquellos que no creían en la resurrección de los muertos, les decía eso. Si yo estoy batallando todo el tiempo por guardarme y ando batallando, ¿qué me va a aprovechar si los muertos no resucitan? Pero también dijo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El cristiano no debe hacer caso a las voces de la duda y la falsa enseñanza. El cristiano no debe dejar que las circunstancias y las pruebas y las tentaciones hagan fluctuar su fe en Cristo. Hay una razón de peso
para mantener firme nuestra profesión. ¿Cuál es esa razón de peso? Fiel es el que lo prometió. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen que Dios que lo prometió no es fiel? Esa es una razón de peso. Dios es fiel porque Él lo prometió. Amén. Y así vemos pues que digamos que Él es fiel y Dios cumple su palabra. Y es el único que ha prometido dejar que el sacrificio de Cristo se considere como el sacrificio por nuestros pecados. Dios es el que ha prometido aceptarnos en Cristo, aceptarnos en su perfección y justicia. Dios hará exactamente lo que Él ha dicho. Él es fiel y por lo tanto mantengamos firmes y sin fluctuar nuestra profesión en Él y nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hemos sido salvos y heredaremos la vida eterna, dado en los privilegios del glorioso de vivir con Dios para siempre en un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Nos está haciendo una advertencia el Señor Jesús a todos que debemos estar velando siempre por nuestra salvación. Así vemos pues que como el pecado es la muerte de la voluntad. Si uno acepta las invitaciones del pecado durante un tiempo suficiente, largo, llega a un estado cuando ya no puede aceptar ninguna otra invitación. Los hábitos se apoderan de él de tal manera que ya no puede romper con ellos. Uno llega a aborrecer sus pecados y amarlos al mismo tiempo. Habrá pocos entre nosotros que no hayan experimentado el poder de los hábitos, del hábito en el que hayamos caído. El pecado es la muerte de los sentimientos, el proceso hasta llegar a ser esclavo del pecado. No transcurre de la noche a la mañana. La primera vez que una persona comete pecado, lo hace con muchos remordimientos. Pero llega el día, si sigue frecuentando lo que le está prohibido, cuando entonces hace y sin ningún remordimiento lo hace. En un tiempo le habría horrorizado. El pecado petrifica el sentimiento. El pecado es la muerte de todo lo amable. Lo terrible del pecado es que puede apoderarse de las cosas más preciosas y convertirlas en algo horrible. Por medio del pecado, la aspiración de lo más alto se convierte en un anhelo de poder. El deseo de servir puede llegar a ser una intoxicación de ambición. El deseo de amor puede llegar a generar una pasión de concupiscencia. El pecado es el asesino de todo lo precioso que hay en la vida. Solo por gracia de Dios podemos escapar de la muerte del pecado. Amén. El amor a las buenas obras, según los versículos
el versículo 24 del que tomamos. El tercer deber es considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nota la palabra considerar, que quiere decir prestar atención, a fijar la atención en cuidar de un modo continuo y protegernos. Qué exhortación para los cristianos, prestar atención unos a otros, fijar nuestra atención en cada uno de nosotros, cuidarnos unos a otros de un modo continuo, protegernos unos a otros. Cuán diferente sería la iglesia, cuán fuertes seríamos en Cristo y en la vida si prestáramos atención a esta exhortación que nos está declarando el Espíritu Santo. Note que debemos prestarle atención y asegurarnos de que estamos estimulados y que vivimos para Cristo y que nos amamos. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dejemos de congregarnos, según el versículo 25. El cuarto deber es congregarnos y nunca dejar de congregarnos. No descuidarnos tan siquiera por un periodo de tiempo breve. Este es el significado de esta exhortación. Los cristianos deben congregarse para la adoración, para la oración, para el estudio de la palabra de Dios, para el ministerio y testimonio. Los verdaderos creyentes se necesitan unos a otros. La presencia y fraternidad y fuerza, exhortación y cuidado y amor de cada uno. Pero note, algunos han abandonado la iglesia. Incluso en la época temprana de la iglesia primitiva cristiana espiritual, lo hicieron. Muy parecido a algunos en cada generación, la necesidad es de más y más. En este versículo nos dice, exhortándonos, en tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué está hablando? ¿De cuál día? ¿Qué es lo que está diciendo? El día del regreso del Señor. Su regreso se encuentra muy cerca y por lo tanto debemos exhortar unos a aquellos que han recaído. No sé que pierdan la salvación de su venida y tengan que enfrentarse al juicio. Hay tres razones que impiden que una persona se congregue con otros cristianos. Fíjese bien, puede que no vaya a la iglesia por miedo, puede que le avergüence mostrar su lealtad al ser visto asistiendo y yendo a la iglesia, puede que viva o trabaje entre personas que se rían de aquellos que van a la iglesia, puede que tenga amigos que no les interese el tipo de cosa y puede que le tema a la crítica y al desprecio de ellos. Puede que trata de ser un discípulo secreto. ¿Ustedes se acuerdan del tiempo de Cristo de alguno que fue discípulo secreto del Señor Jesús? ¿Se acuerdan del nómbrenme uno? Nomás uno. ¿Se acuerdan? ¿O no?
No se acuerdan, ¿no? O no lo han leído. Uno de ellos fue Nicodemo. Dice que Nicodemo concertó una cita con el Señor y fue en la noche a verle. Nicodemo llegó con él y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ese fue Nicodemo, uno de ellos. Y así muchos a veces quieren permanecer en secreto, pero bien se ha dicho que es imposible ser un discípulo secreto. ¿Por qué? El discípulo secreto, fíjese bien, mata el secreto. O el secreto mata al discípulo. Sería bueno recordar que aparte de todo, ir a la iglesia es demostrar dónde yace nuestra lealtad. Aunque el sermón sea pobre y la adoración de mal gusto, aún así la iglesia nos da la oportunidad de demostrarles a los hombres de qué lado estamos. ¿O no es así? Puede que no vaya a la iglesia por desagrado, puede que le desagraden las personas comunes, puede que se aísle con las personas que no son como él. Hay iglesias incluso en este país que tanto como aparecen iglesias, más bien parecen clubes, y puede que estén en el vecindario donde la categoría social ha caído y los miembros que han permanecido fieles a ellas se avergonzarían tanto como se deleitarían en los pobres y las gentes de barrio de una zona y comenzaran a visitarlos en gran número. No debemos olvidar que nunca existe el hombre común ante los ojos de Dios. Cristo murió por todos los hombres, no solo por las clases respetables. Puede que no vaya por engaño, francamente puede que crea y plantee que él no necesita la iglesia, pues que intelectualmente sobrepasa el nivel de lo que predica y el lugar haya sobrepasado la norma de predicar allí. Puede que el esnovismo social sea malo, el esnovismo espiritual e intelectual es peor. El más sabio de los hombres es un tonto ante los ojos de Dios. El más fuerte de los hombres es débil en el momento de la tentación. No hay hombre que pueda llevar una vida cristiana sin descuidar la fraternidad de la iglesia. Si algún hombre se siente que puede lograrlo, recuérdele que él va a la iglesia no solo a recibir, sino también a dar. Él debe ir no solo a recibir, sino también a hacer su propia contribución a la vida de la iglesia. Si él siente que la iglesia comete errores, es su deber ir a ayudar a enmendarlos. Amén. Hechos 2:46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.
Para concluir, no se olvidaban los primeros cristianos de frecuentar la casa de Dios. Debemos recordar que Dios no reconoce una religión solitaria. La mitad de la emoción es que porque compartimos el mismo interés y la experiencia, y el Espíritu de Dios se mueve sobre el pueblo de Dios que le da culto. El gozo cristiano no tiene por qué ser un jaleo, pero lo íntimo del corazón de los cristianos hay un gozo que nadie le puede quitar. Amén. Gloria a Dios. Un llamado a la reflexión. Al estudiar la vida de los primeros apóstoles y ver el compromiso de la iglesia primitiva, ¿qué ha sentido de parte de Dios? Deténgase un poco para reflexionar sobre su propia vida a la luz de los primeros creyentes en Cristo. ¿Qué debe suceder en su propia vida? Amén. El Señor les bendiga.